Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. El día de hoy vamos a hacer una charla, una conferencia sobre el tema ¿qué es la geología? ¿Ya? Muchos seguramente se preguntarán, se habla mucho de geología en las redes sociales, pero ¿qué es la geología? Eh, bueno, quiero aclarar que yo no soy geólogo. Yo soy psicólogo, soy un investigador y educador, y desde esa mirada vamos a hacer un poco de divulgación científica de lo que es la geología y hacer un breve repaso. Y después ustedes ya, una vez conocido esta temática, desde este video pueden dirigirse ya a canales especialistas y personas que sean especialistas en el tema. Este es más como una orientación vocacional, que nos corresponde más al área de las humanidades, de la psicología y de la historia, que son los temas que yo manejo. Entonces, desde esa mirada vamos a desarrollar lo que es la geología. Antes, quiero invitarles a mis diferentes redes sociales que ustedes me pueden seguir, principalmente en Facebook y al canal de YouTube. ¿Sí? Me pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Elvis Orellana Espinosa, y también en otras redes sociales que no utilizo mucho, pero que también de vez en cuando sí ingreso. Instagram, Twitter, Blogger y LinkedIn. Asimismo, para sugerencias, comentarios, eh, preguntas, estoy a las órdenes en mi teléfono de WhatsApp, que es el 593-995-384275 acá en el Ecuador. También agradecer a las empresas que nos auspician. Ustedes pueden visitarlas a estas empresas del sur del Ecuador, en la provincia de La Suay, del Cantón Gualaceo, lo que es Orellana Construcciones, esta empresa de ingeniería civil y de asesoría inmobiliaria. También lo que es Trajes Orex, esta empresa de ropa, de calzado. Entonces, ustedes pueden agregar o ingresar en su Facebook de Trajes Orex. Asimismo, lo que es Bior Tecnología, esta empresa de asesoramiento en computación, en informática, y lo que es cámaras de seguridad. También, si es que llegan a Gualaceo, pueden visitar Cafetería y Pastelería El Montañés. ¿Sí? El Montañés Cafetería y Pastelería pueden también ustedes visitar, donde se hace diferentes postres y tortas, pasteles, etcétera. ¿Sí? Entonces, el Montañés Cafetería y Pastelería. Bueno, y también agradecer a Muy y asociados del arquitecto Nelson Muy en la ciudad de Ambato, en lo que es arquitectura, diseños arquitectónicos, etcétera, con Nelson Muy Cabrera, él es arquitecto. Bueno, eh, vamos con el tema, como les había dicho, ¿qué es la geología? Y antes de ir directamente a lo que es la geología en esta conferencia, vamos a revisar, y les recomiendo que revisen, sí, les recomiendo que revisen algunos videos en mi canal en YouTube. Ustedes ingresan a YouTube como Elvis Orellana Espinosa, me buscan ahí y ahí van a encontrar diferentes conferencias. Les recomiendo principalmente las siguientes. Una, ¿qué son las ciencias naturales? Que es un video de 10 minutos aproximadamente. También otro de 10 minutos, que son los estudios sociales. ¿Ya? Son videos cortos. Y de ahí también tenemos conferencias un poco más largas de aproximadamente una hora, que son las siguientes. Historia natural homínida y la evolución humana. Tenemos otras sobre historia natural del Ecuador, otra sobre historia natural de la SUAY, otra conferencia que se denomina el Parque Nacional El Cajas, Historia Natural, otra que es la paleontología. También tenemos una conferencia sobre qué es la primatología, qué son los primates. Ya, eso abordamos en esta conferencia, qué es la primatología. Otra, qué es la investigación científica. También metodología de la investigación.
Sí, ahí hablamos, dentro de la conferencia de metodología de la investigación, hablamos la importancia de la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. También tenemos otra conferencia sobre investigación histórica, y también otra que les recomiendo es sobre metapsicología. Metapsicología. Entonces, estas son algunas de las conferencias que les recomiendo antes de ingresar al tema. Y bueno, ahora sí vamos con qué es la geología. Les voy a poner algunas imágenes en pantalla en las diapositivas para que ustedes lo visualicen, vean lo que es la geología y de ahí vamos a los conceptos. Vamos primero con imágenes. Bueno, aquí están algunas imágenes de algunas montañas, de huesos, volcanes, una mina, el agua, los océanos, y esto nos puede indicar qué es la geología como un primer acercamiento. Ahí está otra, algunas rocas, ¿sí? Un tipo de tierra, de rocas, de montañas que están ahí ustedes visualizando. Aquí está otro de una vía, colocadas unas mallas dentro de lo que es una montaña, un pequeño cerro. Aquí está otra, lo que son extracción de petróleo, pozos petroleros. Aquí está un volcán en erupción. Y bueno, vamos ahora sí, una vez vistas estas imágenes iniciales, vamos con qué es la geología. Geo quiere decir tierra. Geo quiere decir tierra. Logos es el estudio, tratado o ciencia. ¿Sí? Geo es tierra y logos, que viene, por eso es que geología está conformada de dos palabras prácticamente. Geo, que es tierra, y logos, de logía viene de logos, que es el estudio, tratado o ciencia. Entonces, en resumen sería, geología quiere decir que es la ciencia que estudia la tierra, ¿sí? Asimismo tenemos psicología. Psico es mente, comportamiento, conducta, y logos quiere decir tratado. Entonces, psicología es el estudio o tratado de la conducta, del comportamiento de los seres humanos y también en algunos casos seres vivos. Y geología es la ciencia que estudia la tierra, ¿sí? Geo y logos forman lo que es ciencia que estudia la tierra en pocas palabras. Pero si vamos a otros conceptos un poquito más amplios, y ahí va a depender mucho, hay varias definiciones, hay un montón de definiciones, pero digamos en resumen podemos tener las siguientes. La geología es la ciencia que estudia el origen, la formación y la evolución de la tierra, los materiales que la componen y su estructura. También hay otra definición que dice, es la ciencia natural que estudia la corteza terrestre y o el subsuelo del planeta. Ya, también tenemos ciencia, otra definición de geología es la ciencia que estudia la historia de la Tierra, sus etapas, eras y transformaciones. ¿Sí? Estas son algunas definiciones básicas de geología, pero bueno, pueden haber muchísimas más. Este es solamente un conocimiento básico de una definición de geología. No hay una definición única, pero son aproximaciones a lo que es la geología. Y ustedes ven ahí un gráfico que también nos da unas pautas de lo que es también el estudio de la geología. Y ustedes ven ahí las partes de la Tierra, del planeta Tierra, que es la atmósfera, la corteza terrestre, el manto, el núcleo externo y el núcleo interno, que hay un sol prácticamente dentro, un pequeño como tipo sol más o menos, que sería el núcleo de la Tierra, que emana muchísimo calor, y que eso estudian los geólogos. ¿Ya? La profesión que estudia la geología son los ingenieros geólogos o los licenciados en geología. Ya. La geología tiene diferentes componentes. Habíamos dicho que la geología es el estudio de la Tierra, pero la Tierra queda como muy amplio. ¿Qué es esto de la Tierra? Bueno, porque en la Tierra hay muchas cosas. Entonces aquí vamos a concretarlo, porque en una de las definiciones decíamos que estudia los materiales, sí, la evolución de la Tierra, sus materiales que la componen y su estructura.
En otro caso, decíamos que estudia la corteza terrestre y todo el subsuelo del planeta, y en otra la historia de la Tierra, sus etapas. Entonces, aquí vamos a puntualizar un poquito más qué es esto de la Tierra, qué es esto de los materiales y qué mismo estudia. Y según esto, entonces ahí la geología es un campo bastante amplio. Entonces, ya después vamos a ver cuáles son las subespecialidades, pero en este caso vamos a revisar lo que son las variables o las áreas que estudia la geología. Por un lado está el tiempo geológico, ¿sí? El tiempo de la Tierra, ¿sí? Desde todo su proceso de evolución, la historia de la Tierra. Entonces, el tiempo geológico o el tiempo en geología. Y ahí tenemos, por ejemplo, el eón, la era, el periodo y la época. Ya después vamos a revisar un poquito más sobre esto, pero lo que estudia es la evolución y la historia de la Tierra y todo el tiempo geológico. Ya siempre, por ejemplo, en algunos casos hablamos, en el caso de la existencia del ser humano, estamos hablando, por ejemplo, desde hace 2 millones de años aproximadamente, desde que surgió las primeras especies del género Homo, después del Australopithecus, por ejemplo, o del Ardipithecus, ¿ya? En los procesos de evolución de los homínidos. Y esos tiempos quedan cortos, ¿ya? Ni se diga cuando hablamos de 10.000, de 4.000 antes de Cristo, son tiempos bastante cortos. En geología hay tiempos bastante largos porque sabemos que la Tierra tiene muchísimos millones de años, ya vamos a revisar eso de ahí. Entonces eso es lo que estudia la geología, el tiempo, los tiempos geológicos que se dividen o se clasifican en tiempos como el eón, la era, el periodo y la época. ¿Ya? Entonces, eso es el tiempo geológico. También la geología también estudia los minerales, como por ejemplo, el oro, la plata, el bronce, el cobre, estudia la geología, ¿ya? Los minerales y otros, etcétera, etcétera, y tantos minerales. También estudia los hidrocarburos, como por ejemplo el petróleo, el gas natural, etcétera, ¿sí? Entonces también es parte de la geología estudiar lo que es el petróleo. Antes de buscar, de extraer petróleo, se necesita geólogos para que investiguen en dónde existe, bueno, entre otras profesiones, pero también geólogos, se prospecte dónde existen fuentes de petróleo, de gas natural, etc. Ya, entonces también los hidrocarburos es otro de los campos que estudia, o las áreas que estudia la geología. También estudia ciertas aguas superficiales, pero especialmente aguas subterráneas y aguas termales o aguas con minerales. También estudia la geología, pero principalmente, como les decía, estudia las aguas también superficiales, pero especialmente las subterráneas y las aguas termales. Otro campo de la geología es los volcanes, los cerros, las montañas, ¿ya? Que son un campo de la geología. Los volcanes, los cerros y las montañas son otro campo que estudia la geología. Por ejemplo, ahí cuando se quiere abrir una vía por una montaña, sí, hay gente que pone dinamita y que caiga el cerro y que caigan para poder construir la montaña, sin estudios geológicos, sin estudios de ese cerro, donde que se va a dinamitar, donde que se va a romper para que pueda pasar una vía por ahí. Y después, como no han habido estudios geológicos sobre esos cerros, en la mayor parte de las vías del Ecuador, lamentablemente no se hacen estudios geológicos y después vienen las consecuencias de derrumbes, etc. También lo que son los terremotos o los temblores, que le decimos los sismos, también estudia la geología. Y cada uno de estos campos vamos a después a revisar porque hay ciertos campos ya más especializados de lo que es la geología y que estudia y se especializan en cada uno de estos componentes los geólogos. Pero digamos en términos generales, esto es lo que estudia la geología y son campos bastante amplios. También estudia las placas tectónicas que están debajo de la superficie terrestre, las placas tectónicas. También estudia lo que es el cambio climático y entre otros aspectos. Y hay otras variables, pero principalmente estos son las variables o las áreas que estudia la geología. Y bueno, pues esto es como un primer acercamiento a qué mismo estudia la geología, porque nos habíamos quedado que es el estudio de la Tierra, pero cuando decimos Tierra, ¿a qué estamos refiriéndonos? Entonces, básicamente lo que son materiales, minerales, cavernas,
aguas subterráneas, volcanes, cerros, terremotos, las placas tectónicas, el cambio climático, etc. Bueno, y aquí está, por ejemplo, uno de los campos de la geología, es analizar el, el, la evolución, ¿sí? La evolución de la Tierra, y a veces, para entender también la existencia y la creación de la Tierra, tenemos que remitirnos a millones de años. Y aquí tenemos un cuadrito, una línea de tiempo, aunque muchos dicen que el tiempo no es lineal, pero bueno, hemos tomado esta parte del tiempo, una línea de tiempo, y pues hay que remontarnos al Big Bang hace 15.000 millones de años, desde la década de los 30 del siglo XX, sí, 1930, 1940, aproximadamente se plantea la teoría del Big Bang y cómo surgió el universo y el cosmos. Y desde ahí tenemos registros que el Big Bang se dio hace 15.000 millones de años. Después del Big Bang se formaron lo que son las galaxias, ¿sí? Que es 12.000 millones de años, lo que es las galaxias se formaron. En este caso, nuestra galaxia es la Vía Láctea, pero también hay miles de galaxias en el universo, y también estas se formaron más o menos hace 12.000 millones de años aproximadamente. No son datos tan exactos, pero son aproximados. El sistema solar se forma hace 4.600 millones de años, el sistema solar y sus planetas con su estrella central, que es el Sol. Ya, sistema solar hace 4.600 millones de años. La Tierra se forma hace 4.500 millones de años. La vida dentro del planeta Tierra empieza a tener sus primeros microorganismos del sistema de vida en los océanos, que es hace 3.500 millones de años. Entonces, la Tierra como tal surge hace 4.500 millones de años. Desde ahí tenemos lo que es la formación del planeta Tierra, y desde ahí comienza prácticamente a estudiar los geólogos lo que es el estudio de la Tierra. Pero ahora ha surgido, después vamos a revisar un campo que es la astrogeología, ¿sí? La astrogeología que se complementa a la astronomía con la geología para estudiar otros planetas y otros componentes del sistema solar. Entonces ahora también ha surgido lo que es la astrogeología. Entonces, pero digamos tradicionalmente lo que ha estudiado la geología ha sido, y cómo fueron sus inicios, es el estudio de la Tierra. Bueno, esto respecto al contexto histórico cósmico y cómo surge la Tierra hace 4.500 millones de años. Ya, aquí está otro componente importante dentro de la evolución de la Tierra y de los continentes. ¿Sí? Los continentes nunca estuvieron ubicados donde están ubicados al día de hoy, ¿sí? Sino que surgieron diferentes continentes, y de ahí eso fue evolucionando hasta tener lo que somos los continentes del día de hoy. Entonces los continentes prácticamente es como que se mueven dentro del océano, y, y eso es un proceso de evolución. Entonces, inicios del siglo XX, ya vamos a revisar luego, se publica la teoría sobre Pangea, ¿sí? Pangea es un continente donde que todos todos los continentes que están en la actualidad eran una sola masa, eran un solo continente, no había separaciones entre Europa, entre América, entre Asia, África, no había separación, sino que Pangea era un continente que estaba unido prácticamente, a lo menos hasta donde se tiene la teoría más aceptada en el campo científico hasta el día de hoy, que es Pangea. Es una sola masa, y ustedes ven en el gráfico aquí de la izquierda lo que fue Pangea y cómo estaban unidos los continentes, y esto se descubrió a inicios del siglo XX. Antes del siglo XX no se tenía mucho conocimiento, y especialmente habían hipótesis que era así, pero no había muchas pruebas. Sin embargo, a partir del siglo XX ya se dieron pruebas de cómo estaba conformado antes el Pangea, este continente de hace 335 millones de años. Entonces, Pangea existió aproximadamente desde hace 335 millones de años
hasta hace 175 millones de años. Y después, por eso, también tenemos un proceso que ha evolucionado y tenemos hasta el día de hoy. En un punto intermedio de lo que ha sucedido hasta hoy, habían dos continentes prácticamente, lo que es la Eurasia y Gondwana, ¿sí? La Eurasia y Gondwana era también eh, una etapa después de Pangea, entonces era otro tipo de continentes. Y pues después llegamos hasta la actualidad, que es como están los continentes conformados, pero los continentes poco a poco se siguen moviendo, pero esto sucede desde hace millones de años, no es un proceso de un rato para el otro, sino que esto es progresivo y estamos hablando de millones de años. Entonces, hay gente que dice, bueno, que también existieron otros continentes antes de Pangea, pero bueno, no hay muchas investigaciones respecto a eso, a lo menos que yo tenga conocimiento. De pronto alguien quiera investigar y profundizar, puede que hayan otros continentes antes de Pangea. Claro que en el Internet hay bastantes mitos, hay bastantes creencias que no siempre son respaldadas científicamente, con argumentos, con lógica, y se dice cualquier cosa. Pero la ciencia nos dice que antes de Pangea todavía no sé qué otros continentes habría, entonces no está comprobado, pero desde Pangea está comprobado científicamente. Entonces, ustedes saben, si es que uno dice algo, tiene que, desde el punto de vista lógico, científico, tiene que tener ciertos argumentos, porque cualquiera se puede inventar que hubo tal continente o X continente, pero sin tener muestras, sin tener pruebas, sin tener argumentos. Entonces, no es así nomás de, porque yo creo que así fue y ya, sino que hay que tener argumentos científicos, validados, etcétera. Entonces, en este caso, después les voy a dar el autor de Pangea para que ustedes profundicen y se pregunten desde un punto de vista lógico, no crean cualquier cosa que ven en el Internet. Por eso siempre digo, cuestionen lo que están escuchando, tanto esta conferencia como otras conferencias, y comparen fuentes, comparen y hagan análisis de las fuentes, no porque alguien dice que supuestamente es un científico, que supuestamente hay que comparar, incluso entre los mismos geólogos hay que comparar, porque ves, dentro de la misma ciencia no hay totalmente criterios unificados, entonces hay cosas que todavía están en debate, pero hay que mostrar pruebas de eso, digo, para que sea aceptado por la comunidad científica. ¿Ya? Y aquí está otro de las ramas que estudia la geología, que es el tiempo geológico o el tiempo de evolución de la Tierra. Entonces, en el anterior habíamos dicho que en la actualidad tenemos que la Tierra se formó desde hace 4.500 millones de años. Entonces, desde ahí aproximadamente, son valores aproximados. Aquí están ustedes, ven el tiempo geológico. En la columna de la izquierda del gráfico, ustedes ven lo que es la edad en años de la Tierra. Después se clasifican estos años en eón. El eón está dividido en precámbrico y fanerozoico, ¿sí? Que es una unidad de tiempo geológico, el eón. No es león, es el eón, ¿sí? El precámbrico y el fanerozoico. El precámbrico, desde que surgió prácticamente la vida en la Tierra, y el fanerozoico desde hace 500 millones de años aproximadamente. Aquí ponen 560, aproximadamente. No son valores tan exactos, son aproximados, porque hay autores que varían un poquito en eso, pero digamos, bueno, son millones de años, pero digamos, en esa magnitud es relativamente, puede variar un poco eso de ahí. Entonces tenemos en el león, tenemos el precámbrico y el fanerozoico. De ahí tenemos lo que son las eras geológicas, que es, dentro del precámbrico están las eras azoica, arcaica, proterozoica, ¿ya? Dentro del precámbrico. En el fanerozoico tenemos el paleozoico, la era mesozoica y la genozoica. ¿Sí? Esas son las eras. Y de ahí los periodos dentro de las eras y las épocas dentro de los periodos. Entonces, estos son tiempos geológicos y para poder de alguna manera clasificar lo que han sido la evolución y la historia de la Tierra. Y aquí ven, por ejemplo, el león, ¿sí? El león que es el precámbrico, ¿sí? El león precámbrico. Ya habíamos dicho que el precámbrico se divide
puede ser en jadeico, arcaico y proterozoico, ¿sí? Hay otros nombres también que se les dan a estos de aquí, por eso es que no hay un criterio todavía unificado, pero también al azoico también se le denomina jadeico, ¿sí? Al azoico también se le denomina como jadeico. Entonces tenemos ahí que va, por ejemplo, la era que va entre 4.560 millones de años hasta 4.000 millones de años, ¿sí? Tenemos también el arcaico que va desde hace 4 millones de años hasta hace 2.500 millones de años. Y de ahí el proterozoico que va desde hace 2.500 millones de años hasta hace 560 millones de años. Entonces, ese es el proceso de evolución de la Tierra. Y aquí tenemos otras áreas, cómo se han ido desarrollando. Ya llegamos al fanerozoico, y ahí ven los diferentes, el eón, la era, el periodo, la época y los millones de años. Y en el otro cuadro, cómo surge la vida desde el paleozoico, ¿sí? Desde hace 500 también 70 millones de años, cómo se dan esos procesos de evolución de los microorganismos. Desde el paleozoico hasta el cenozoico, cómo se van surgiendo los microorganismos, los animales, y cómo va evolucionando hasta el cuaternario, que es desde hace 570 millones de años hasta hace 2.5 millones de años que surge lo que es el Homo erectus, los primeros homínidos, que son nuestros ancestros evolucionados a partir del Australopithecus desde hace 2 millones de años. Entonces, todo esto apunta estas eras, estos periodos, en millones de años, estudia lo que es la geología histórica. Bueno, eso en lo que es los tiempos. Ahora, la geología no es una ciencia tan así como pura, digamos así. La geología está conformada y está relacionada con otras ciencias. Con otras ciencias está relacionada la geología. Y eso siempre hay que tener presente, que la geología está relacionada con otras ciencias y hay una interdisciplinariedad de la ciencia. Yo les invito a una conferencia que se denomina sistemas complejos interdisciplinarios. Es una conferencia que tengo por ahí en mi canal de YouTube que se llama Sistemas Complejos Interdisciplinarios. Entonces, cada ciencia, cada campo científico también se relaciona y proviene de otras ramas de la ciencia, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de la interdisciplinariedad de la geología. La geología es una ciencia que es alimentada por otras especialidades, por otros campos. Así surgen las ciencias. Antes se hablaba solamente de ciencias naturales, cada vez se habla de geología, después se hablará de geología histórica, también cada vez se habla de geología estructural, de otras especialidades. Entonces así va como que cada vez más especializándose en lo que es los campos científicos. Entonces la geología principalmente se relaciona con la ingeniería civil y la construcción, ¿ya? Está muy relacionada la geología con la ingeniería civil y la construcción, especialmente en el contexto del Ecuador, cómo ha llegado la geología al caso ecuatoriano y también seguramente en muchos países sudamericanos o del mundo, la geología, ¿de dónde vino los estudios de la geología? Pues en el caso ecuatoriano, principalmente de los ingenieros civiles y la construcción, son los primeros que estudiaban, o unos de los primeros que estudiaban geología, ¿sí? La ingeniería civil y la construcción necesita alimentarse de la geología. ¿Por qué? Porque ellos para abrir las vías, para construir las vías intercantonales, interprovinciales, internacionales, entonces los ingenieros civiles y los ingenieros viales también, que están dentro también de la ingeniería civil, necesitan estudiar los lugares, los cerros, la tierra donde se va a construir justamente esas vías. Entonces, un buen ingeniero civil necesita conocer de geología y apoyarse de geólogos. Lo que es la ingeniería en minas, también estudiaban en el caso ecuatoriano, por ejemplo, ya desde los
desde el siglo XX se ha desarrollado principalmente en la ingeniería civil, la ingeniería en minas. Y en el caso de acá de la SUAY, donde yo me ubico, en el caso de la provincia de la SUAY en el Ecuador, las principales carreras técnicas, las carreras universitarias en las academias, han sido estas que han estado más relacionadas con la geología. De pronto, en otros lugares puede haber sus diferencias, pero en el caso ecuatoriano y de la provincia de la SUAY, los estudios de geología principalmente provienen de unos campos o profesiones que son estas de ingeniería civil y construcción, ingeniería en minas. En el Ecuador somos un país petrolero y se comenzó a explorar petróleo a inicios del siglo XX, fines del siglo XIX y sobre todo inicios del siglo XX en la península de Santa Elena, ¿ya? Entonces, desde ahí comienza la extracción petrolera en el Ecuador, que se tiene registros documentales hasta la actualidad. Entonces, en los inicios del siglo XX, entonces, seguramente muchos extranjeros vinieron a explorar, geólogos e ingenieros en minas, lo que es la extracción de petróleo, lo que es extracción de oro, de plata, etc. Y lo que es la ingeniería agronómica. Los ingenieros agrónomos o los ingenieros agroindustriales tienen un cierto conocimiento porque ellos estudian los suelos para poder producir, hacer la producción agrícola, agropecuaria. Entonces, los ingenieros agrónomos sí estudian bastante lo que es, bueno, no bastante, pero sí estudian lo que es la geología, digamos así. Entonces, ya. Entonces, eso es respecto a los ingenieros en minas y los ingenieros en agronomía o los agrónomos. ¿Ya? Ingeniería civil y construcción, ingeniería en minas, ingeniería agronómica son los que han estudiado la geología en el contexto ecuatoriano, especialmente a lo largo del siglo XX. En los procesos de colonización y de extracción minera, cuando llegaron los españoles en el siglo XVI acá a América, fines del XV e inicios del XVI, cuando llegaron los españoles a América, por supuesto que había extracción en las minas, pero ahí no estaba desarrollado el campo científico que conocemos como la geología. Es decir, que no se lo hacía tan técnicamente como se lo debe y se hace en la actualidad en algunos casos. En otros casos no hay investigación geológica, entonces todavía falta mucho desarrollar lo que es la geología en el contexto ecuatoriano. Ya vamos a revisar lo que es la historia de la geología. Pero también la geología, aparte de relacionarse con la ingeniería civil, la ingeniería en minas y la ingeniería agronómica, también se relaciona y se alimenta de la química y de la física principalmente. La geología recibe o ha recibido los conocimientos de la química, de la física principalmente, pero también se puede relacionar o se relaciona con la geografía. La geografía vuelta estudia lo que es los sistemas georreferenciales, lo que es los mapas, lo que es los planos, ¿sí? Todo lo que es la geografía. Entonces, está relacionada la geología con la geografía. Entonces, geología estudia la tierra, los materiales, los minerales, los volcanes, y la geografía lo que estudia es los lugares, los sitios, los pueblos, desde un punto de vista gráfico. Por eso es geografía, ya desde un punto de vista de los mapas, de las ubicaciones, etc. También tenemos lo que es la paleontología, que está muy relacionada con la geología. ¿Sí? La paleontología está bastante relacionado con lo que es la geología. Y yo les invito a mi conferencia sobre qué es la paleontología. Tengo una conferencia sobre qué es la paleontología en mi canal en YouTube. Les invito, ya les había invitado a mis conferencias al inicio. Y dentro de esos campos, yo tengo una que se llama ¿qué es la paleontología? Y otra que es la primatología. Y también qué son las ciencias naturales. Entonces, por eso es que yo les invito a que vean lo que es la paleontología, que está muy relacionada con la geología. La historia, porque hablamos de geología histórica, pero también podemos hablar lo que yo voy a hacer a continuación, que es la historia de la ciencia, la historia de la geología, la historia de las ciencias naturales, la historia de la ciencia, la historia de la geología. Entonces, los historiadores, los que nos gusta la historia,
pues también está relacionado para hacer historia de la ciencia, historia de los geólogos. Y por supuesto con la astronomía para también entender lo que sucedió en el cosmos, en el universo, respecto a la creación de la Tierra y de los sistemas planetarios. Entonces, ahí se relaciona con la astrogeología. Entonces, por ejemplo, tenemos relaciones de la geología. Por eso que hablamos de la geoquímica, por ejemplo. También hablamos de geofísica, ¿ya? Hablamos de historia geológica y también de geología histórica. Hablamos de astrogeología, porque está relacionado con estos otros campos. Entonces, de pronto, asimismo, como han habido ingenieros civiles que se han especializado luego, han hecho sus posgrados, sus maestrías en geología. También tenemos ingenieros en minas que también han hecho su especialización o su campo profesional, su experiencia o sus posgrados han hecho en geología. Ingenieros agrónomos, no hay muchos, pero no hay muchos que se han especializado en geología, pero sí hay algunos que han sido ingenieros, se han graduado como ingenieros agrónomos en la educación de base y después se han hecho una maestría o un curso o especialidades en lo que es la geología. Bueno, y también tenemos químicos que han estudiado después lo que son los suelos, ¿sí? Entonces, también tenemos químicos que se han especializado en geología o geólogos que se han especializado en química. Por eso ahí se van mezclando. Físicos que después han ido al campo de la geología y geólogos que han estudiado física. Entonces, por eso es que se dan estas relaciones. Hay muchos geólogos que se dedican a la paleontología o paleontólogos que han tenido que estudiar especialidades de la geología. Y así, historiadores, por ejemplo, licenciados en historia, historiadores que estudian la historia, ya, las ciencias sociales de la historia, y después ya se han ido especializando en lo que es la historia de la ciencia y han hecho historia de la geología, ¿ya? O geólogos que han estudiado historia, ¿ya? Entonces, por eso es que se relaciona una ciencia y la geología con otras áreas. Por eso hablamos de interdisciplinariedad de la geología. Ya, entonces, ahora sí vamos a hablar de geólogos en la historia. Entonces, los geólogos que han existido en la historia, yo quiero decir aquí que en las primeras dos diapositivas, la geología en la historia de la ciencia, que es por donde que yo ingreso, a mí me gusta mucho la historia, y la historia de la ciencia. Además he sido profesor de historia y de estudios sociales, porque mi maestría es justamente en geografía, en desarrollo local, en humanidades y en ciencias sociales, que es mi maestría en desarrollo local. Entonces, desde ahí ingreso yo y yo he visto que la historia de la ciencia cada vez ha ido transformándose, ¿ya? En los primeros pasos de la ciencia, desde por allá de las primeras civilizaciones, desde el 4000 hasta el 1000 o 500 antes de Cristo, ¿sí? Y hasta el año cero, digamos así, la ciencia no estaba muy desarrollada. Peor hasta el siglo XVII y hasta el siglo XVIII. No había mucho desarrollo de la ciencia. Era como que los aspectos básicos. Por eso es que al inicio de la ciencia y de la geología más van a existir lo que son los naturalistas. Ya muchos naturalistas, antes de surgir la geología en los siglos XVII, XVIII y XIX, antes de estos siglos, desde las primeras civilizaciones hasta el siglo XVII, XVIII y XIX, lo que ustedes van a ver son filósofos, teólogos, matemáticos que han estudiado la geología. Entonces, no eran propiamente geólogos, pero sí tenían un cierto conocimiento de la geología, de los inicios de la geología. Y, por ejemplo, en el 500 hasta el 300 antes de Cristo, estuvo, por ejemplo, Lao Tse en China, que fue un gran polifacético, Lao Tse en China. También, por ejemplo, en lo que es la antigua Grecia, tenemos a Teofrasto, ¿sí? También en el Imperio Romano, un militar y científico, Plinio el Viejo, ya en el Imperio Romano. Estamos hablando de antes de Cristo, ya para los que son de la cultura hispanoamericana, del mundo. Hay gente que habla de diferentes periodos y no pone
antes de Cristo o después de Cristo. Lo que ponen es antes de nuestra era o después de nuestra era. Pero bueno, son términos que a veces, ya dependiendo del ángulo en el cual se mire. No es que nosotros seamos unos católicos o unos cristianos empedernidos, pero provenimos de ciertos rasgos de una cultura bastante católica, bastante cristiana. Entonces, a lo menos en el caso ecuatoriano. Pero bueno, la ciencia cada vez utiliza no lo que es el antes de Cristo y después de Cristo, sino antes de nuestra era y después de nuestra era. Pero bueno, ya son términos. Entonces tenemos a Lao Tse en China, Teofrasto en Grecia, Plinio el Viejo en el Imperio Romano. Después, ya en lo que en Europa se denominó la Edad Media Europea. Sin embargo, en otros lugares había un desarrollo filosófico, científico muy importante, como fue el Imperio Islámico y el Imperio Árabe Islámico Musulmán, en el norte de África, en el sur del Mediterráneo y en la península arábiga. Se desarrolló muchísimo la ciencia mientras Europa estaba sometida en lo que es la Edad Media, aunque en la Edad Media europea también sí surgieron algunos científicos, pero más apegados a la religión, pero la ciencia en la Edad Media europea estaba bastante limitada, a lo menos en lo que es Europa occidental, después de la desintegración del Imperio Romano, que se dividió entre el Imperio Romano de Occidente y de Oriente. Pues ahí comenzó la Edad Media y en el Imperio Romano de Occidente la ciencia no tuvo tanto auge como tuvo después en el Renacimiento, pero sin embargo sí hubo ciertos avances. Ahora, en cambio, mientras eso sucedía en Europa, en el Imperio musulmán, en la expansión del Islam, después del predicador Mahoma, entonces tenemos lo que es el desarrollo también de la filosofía, la teología y sobre todo de la ciencia y los avances científicos en lo que es el norte de África y la península arábiga. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Al-Biruni, ¿sí? Al-Biruni, un naturalista científico y geólogo que vivió entre el 973 y el 1048 después de Cristo, que vivió en lo que hoy conocemos como Irán, como Afganistán. En la China también, Shen Kuo, un naturalista físico y geólogo en China, que vivió entre el 1031 y el 1095. Y así hay muchos otros, habrá que seguirles investigando, pero en todo el mundo euroasiático había ya grandes científicos, no solamente en Europa. Después ya en lo que es Italia, en lo que es Francia, en el Renacimiento de Europa, después de la Edad Media, prácticamente en lo que es ya la Edad Moderna, surge lo que es Leonardo da Vinci, un artista científico y naturalista en Italia y Francia. Y la revolución científica se consolida en Europa, porque acordémonos que en Afganistán, en Irán, ya había mucho de la ciencia en la Edad Media, y más bien los europeos de la Edad Media, los medievales, se alimentaban mucho de los conocimientos de Irán, de Afganistán, de lo que es el imperio musulmán. Habían ciertos textos que llegaban a España, llegaban a cierta parte de Europa del imperio musulmán, del imperio islámico. Entonces, después ya con la revolución científica, Europa, impactada e influenciada por la China, por la India, por Afganistán, por lo que hoy conocemos como Afganistán, como Irán, se ve influenciada y ahí surge Leonardo da Vinci. Después va a surgir Nicolás Copérnico, un teólogo, astrónomo y físico de Polonia, de lo que hoy es Polonia, Nicolás Copérnico, que fue un importante físico y astrofísico y teólogo también. Entonces, con Nicolás Copérnico se va a dar un giro en la historia de la ciencia en Occidente, en Europa, y ahí va a comenzar un desarrollo ya de Europa, incluso con el descubrimiento de la imprenta, con lo que fue la colonización de América. Van a surgir muchos científicos digamos, el siglo de las más importante, el siglo de oro de España. Por ejemplo, va a surgir Alonso Gutiérrez, un teólogo, naturalista y científico español mexicano,
Entonces, con Alonso Gutiérrez ya se va desarrollando el naturalismo, la ciencia en España, que fue este sacerdote, este teólogo también. Entonces, no es que la teología solamente ha creído en Dios, sino también dentro de la teología, del catolicismo, del cristianismo, también han habido científicos, racionalistas. Asimismo, como la religión, por supuesto, que persiguió a muchos científicos en la era de la Revolución Científica Europea, pero también dentro de la misma ciencia han habido sacerdotes que se han rebelado contra el poder y también han sido científicos. Entre 1527 y 1598, estamos hablando del siglo XVI, también en Bélgica comienza a desarrollarse lo que es la geología con Abraham Ortelius de Bélgica. Asimismo, en el siglo XVI, en Gran Bretaña va a surgir un médico, astrónomo y físico que investigó sobre la magnetita. Los campos magnéticos que conocemos en la actualidad provienen de las investigaciones de William Hilbert. William Hilbert, un naturalista, médico y astrónomo que investigó la física de la magnetita en Gran Bretaña. ¿Ya? Asimismo, en lo que ya es del siglo XVII, en el siglo XVII surge Descartes, ¿sí? Que es un filósofo, matemático y físico que vivió entre Francia y Suecia. En 1644 publica la teoría de la Tierra, por ejemplo. ¿Sí? En los inicios, la primera mitad del siglo XVII vivió Descartes con la teoría de la Tierra, que publicó en 1644. Entonces, de ella se va como que dando sus primeros pasos, lo que es la geología, ¿sí? Ya comienza la revolución científica, lo que es la modernidad europea, y de ahí sí Europa con las conquistas y las colonias de América, de África, de Asia, van a ir desarrollando también paralelamente lo que es el campo de las ciencias. Ya en lo que es el siglo XVII tenemos a Athanasius Kircher, ¿sí? Athanasius Kircher y a Isaac Newton, dos científicos importantes que van a desarrollar lo que es, o establecer las bases de lo que es la geología y la ciencia. Kircher fue un teólogo jesuita, naturalista y importante de Alemania y de Italia. Isaac Newton, un físico, matemático y astrónomo del Reino Unido. Y de ahí también tenemos en el siglo ya XVIII lo que es Carlos Linneo, de Suecia, de Europa, de Carlos Linneo, que fue un científico, naturalista, botánico y zoólogo muy importante dentro del campo de las ciencias naturales. Entonces aquí podemos hablar toda esta época que estamos hablando del siglo XVI, XV, siglo XVI y siglo XVII, casi hasta el XVIII, son épocas donde se va a desarrollar las ciencias naturales, el método científico, ¿ya? Entonces, dentro de estos campos, prácticamente tenemos en Europa, se va a ir desarrollando cada vez más lo que son las ciencias. Lo que siempre ha estado, o más bien no siempre, sino desde lo que estuvo presente desde el año 800 en adelante, en lo que es el norte de África, con el imperio musulmán, ahí se desarrolló muchísimo la ciencia y concretamente en España también, desde el año, sí, desde el siglo X más o menos, 10 y 11 en España, se va a desarrollar muchos campos científicos y por supuesto después se consolida ya lo que es España y lo que es el resto de Europa, alimentados por el imperio islámico, se va a desarrollar la ciencia y se va a establecer las bases de la ciencia geológica, de las ciencias naturales. De ahí tenemos asimismo James Hutton en el siglo XVIII. En la segunda parte del siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII, tenemos a James Hutton, que es un naturalista, químico y geólogo de Escocia. Su obra geológica se publica entre 1785 y 1788. En el caso ecuatoriano, ya con la conquista y la colonización de Sudamérica y del Ecuador, surge un personaje importante que siempre lo rescato en muchas de mis conferencias sobre ciencias y sobre ciencias naturales, que es el padre dominico, no es el padre jesuita, no es dominico, es jesuita, Juan de Velasco, que nació, me parece que nació él en la Sierra Central,
¿sí? Tengo también unas charlas sobre Juan de Velasco. Entonces, él nace en el Ecuador y que fue un primer apasionado por las ciencias naturales, por la exploración, por la historia y científico, porque establece las bases de la ciencia acá en el contexto ecuatoriano, que es mi país. Juan de Velasco, que fue un sacerdote, un teólogo, historiador y científico que escribe la historia natural del Ecuador. ¿Sí? Juan de Velasco escribe a mediados del siglo XIX, del siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII, Juan de Velasco escribe Historia Natural del Ecuador. Entonces siempre le recalco a este importante personaje para nosotros, para los sudamericanos y para el mundo, que es Juan de Velasco, y por supuesto para los ecuatorianos. En el fines del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, ya estamos ingresando prácticamente al siglo XIX, tenemos a William Smith, que fue un naturalista, geólogo y paleontólogo. Entonces, desde aquí prácticamente ya comienza a surgir ya propiamente, ya no solo las ciencias naturales en general, sino ya las ciencias naturales empiezan a ser cada vez más especialistas. Entonces, en toda esta época, las ciencias naturales ya van teniendo su propia especialidad. Entonces comienzan los naturalistas o los que conocen y aman las ciencias naturales, comienzan a especializarse algunos en geología, otros en paleontología, otros en biología, otros en física, otros en astronomía, otros en electricidad. Entonces cada vez las ciencias naturales, a lo menos desde la perspectiva de Europa, que ya fue prácticamente con sus imperios, con sus colonias de América, de Asia y de África, comienza a desarrollar cada vez más las especialidades de las ciencias naturales. Entonces, las ciencias naturales en toda esta época comienzan a tener su mayor puntualización, su mayor especialidad. William Smith, entonces, lo que son los inicios del siglo XIX de Inglaterra, que fue este personaje. Asimismo, en inicios del siglo XIX, Alexander von Humboldt, un naturalista, geógrafo y geólogo alemán, que también estuvo acá, visitó también Sudamérica, visitó el Ecuador para hacer sus exploraciones, sus investigaciones, Alexander von Humboldt de Alemania, de Europa. Y de ahí tenemos a Lamarck, que fue un especialista en ciencias naturales, historiador y científico también alemán, y también en lo que es el siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, tenemos a Charles Lyell, ¿sí? Un naturalista, geólogo de Inglaterra, que entre 1830 y 1833 publica Los Principios de la Geología. Se dice que Charles Lyell fue el padre de la geología, ¿sí? Ya como que cada vez ya es un poquito más especialista, uno de ciencias naturales en lo que es la geología. Charles Lyell. De ahí tenemos, asimismo, en el siglo XIX, entre 1797 y 1866, vive Casiano de Prado, que fue prácticamente el padre de la geología en España, ¿sí? El padre ya de las ciencias naturales, pero con su especialización ya puntual en lo que es geología y minas. Casiano de Prado, ingeniero en minas y geólogo español. ¿Sí? Si ustedes revisan la historia de la geología en España, van a encontrarse muchísimo con Casiano de Prado. Entonces, para el mundo hispánico, hispanoamericano, los que hablamos español, Casiano de Prado es fundamental dentro del campo de la geología. Y de ahí ya entramos de lleno a lo que es el siglo XIX. En el caso ecuatoriano vive el doctor Manuel Villavicencio, médico, paleontólogo y científico ecuatoriano, que es muy importante, asimismo como el padre Juan de Velasco. Manuel Villavicencio fue la base para la ciencia en el Ecuador, ¿ya? Este médico, me parece que es quiteño, Manuel Villavicencio. Entonces también hay que rescatarle a lo menos los sudamericanos y los ecuatorianos a Manuel Villavicencio, que fue un médico, paleontólogo y científico ecuatoriano. En el siglo XIX se da la revolución darwinista con Charles Darwin, ¿sí? Que fue un naturalista, biólogo y científico, y que en 1859 publica El origen de las especies, ¿sí? La teoría de la evolución y el origen de las especies por selección natural estuvo en el Ecuador, en Galápagos, en Sudamérica,
más o menos entre 1834 y 1836, en su viaje en su barco, el Beagle, y después en 1859, mediados del siglo XIX, publica El origen de las especies. Entonces, es importantísimo Charles Darwin para las teorías de la evolución y para la ciencia. Muchos creen que solamente él fue el que publicó la teoría de la evolución. Sin embargo, antes de él también muchos otros ya planteaban la teoría de la evolución. Pero el mérito de Darwin es que demostró con más cosas, con pruebas, sus hipótesis de la teoría de la evolución, y eso le permitió tener un auge a nivel internacional con las pruebas que ha demostrado dentro del campo científico, que a inicio no le creían, pero ya con las pruebas demostró a la ciencia las teorías de la evolución de las especies. Entre 1841 y 1924, y estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, y estamos ya prácticamente ingresando a lo que es el siglo XX, vive Theodor Wolff, un alemán que vino también al Ecuador, naturalista, explorador y geólogo, científico, Teodoro Wolff, alemán y que estuvo en el Ecuador también. Y en el año de 1892, fines del siglo XIX, antes de la Revolución Liberal, ¿sí? Teodoro Wolff publica un libro, Geografía y Geología del Ecuador. Geografía y Geología del Ecuador. Teodoro Wolff. Entonces, este es un personaje también importantísimo para el caso ecuatoriano, porque ya habló de geología en el caso del Ecuador, y ahí comienza ya a desarrollarse posteriormente en el siglo XX lo que es la geología en el caso ecuatoriano. Ya los ingenieros civiles, los ingenieros agrónomos, los ingenieros en minas, comienzan a tener una influencia de Teodoro Wolff y se va a consolidar lo que es la geología en el caso ecuatoriano. Antes de él, había las ciencias naturales, pero la geología todavía estaba dando sus primeros pasos, digamos. Entonces, con él se va ya prácticamente a establecer las bases de la geología en el Ecuador, de las ciencias naturales, con su especialidad de la geología, y así prácticamente surge la geología en el Ecuador, con Teodoro Wolff. Ya lo que es inicios del siglo XX, fines del siglo XIX, inicios del siglo XX. En Argentina también hay un personaje muy importante para la geología, para las ciencias naturales, para la historia natural, y se va a consolidar las ciencias naturales poco a poco en Argentina, pero uno de los personajes argentinos es Fiorentino Ameghino. Fiorentino Ameghino, o Ameghino, no sé exactamente cómo se pronuncia. Fiorentino Ameghino, paleontólogo y científico argentino. Entonces, un importante naturalista de Argentina, que también habrá que rescatarle para los países de Sudamérica y, por supuesto, para el hermano país sudamericano de Argentina. En el caso ecuatoriano, nace también Clodoveo Mora en 1883, un importante ingeniero y científico paleontólogo ecuatoriano, que también establecen las bases para la geología. Clodoveo Carrión Mora, hermano de Benjamín Carrión Mora, ¿sí? Clodoveo Carrión Mora, un importante apasionado por las ciencias naturales en el Ecuador y que va a establecer todos los campos de las ciencias naturales en el siglo XX, y dentro de ellos lo que es la paleontología y también la geología, un lojano importante. Asimismo, entre 1893 y 1988 ya estamos prácticamente ingresando cada vez más al siglo XX. Raymond Dart, también un importante paleontólogo y geólogo. William King, un geólogo del Reino Unido, de Irlanda. Y uno de los más importantes también es Alfred Wegener, ¿sí? Alfred Wegener, ¿sí? Se escribe Alfred Wegener, pero creo que se pronuncia Alfred Wegener, un geólogo, uno de los más importantes geólogos del siglo XX, de inicios del siglo XX, Alfred Wegener, que es un geólogo alemán y que también estuvo por Groenlandia explorando, este importante alemán que desarrolló lo que es la teoría de Pangea y lo que es el movimiento de las placas tectónicas. Ya vamos a revisar después lo que es Alfred Wegener, que quizás es el geólogo más importante que
a inicios del siglo XX y que a partir de él se han desarrollado muchos descubrimientos, muchas investigaciones a lo largo del siglo XX y este es fundamental para el mundo de la geología. Alfred Wegener de Alemania y que también pasó por Groenlandia. Arthur Holmes, geólogo de Inglaterra, uno de los primeros investigadores en datación radiométrica de materiales, ¿sí? La datación es los años que tienen los materiales. Por ejemplo, esto es muy importante para los geólogos y los paleontólogos que hacen geología histórica. Arthur Holmes, para datar de cuánto tiempo tiene una determinada roca, un determinado material, si es que tiene desde hace 10.000, 20.000 millones o 4.000 años, o incluso 2 millones de años, 3 millones de años, etcétera, ¿sí? Entonces, la datación radiométrica de materiales, ¿sí? La ciencia de la datación de la historia de los materiales, la historia de la Tierra. Arthur Holmes. Y de ahí tenemos también otros personajes importantes. En el caso ecuatoriano, tenemos, también me estoy olvidando de Harun Tassiev, un geólogo, espeleólogo y vulcanólogo polaco. Harun Tassiev, que vivió entre 1914 y 1998. Este importante espeleólogo, vulcanólogo y geólogo de Polonia y que vivió en Francia, en Europa. Harun Tassiev también es muy importante para el mundo de la geología, de la vulcanología, que es de la que estudia los volcanes, y la espeleología, que estudia las cavernas, las cuevas. ¿Ya? Y de ahí tenemos también a Walter Camacho Navarro, en el caso ecuatoriano. Con él se va a consolidar lo que ya es la ingeniería geológica, la ingeniería en minas, la geología en el Ecuador. Se consolida con Walter Camacho Navarro, que vivió entre 1919 y 1999. Fue el primer rector de la ESPOL, de la Escuela Politécnica del Litoral, en Guayaquil, acá en el Ecuador. Walter Camacho Navarro, un importante científico, y con él ya se va a desarrollar lo que es la geología propiamente dicha, ¿sí? Si Teodoro Wolff planteó ciertas cosas de la geología a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, Walter Camacho Navarro a la mitad del siglo XX va a establecer ya lo que es en sí mismo la geología como un campo ya propio de especialidad, y ya no hablamos de ciencias naturales y geología desde Walter Camacho Navarro, sino en la segunda mitad del siglo XX ya van a surgir ya propiamente geólogos, ya no tanto como una subespecialidad de las ciencias naturales, sino más bien ahora cada vez la geología va a tener un auge en el caso ecuatoriano con Walter Camacho Navarro. Jaime Trujols Santonja, un español, paleontólogo y geólogo también importante para España y por el mundo hispánico. Y aquí va a surgir también otro de los personajes para la ciudad de Cuenca, para la provincia de la Azuay, que es donde estoy yo ubicado. Entre 1923 y 1991 vive Marco Tulio Erazo, ¿sí? Y con él se va a desarrollar lo que es la geología en la provincia de la Azuay y en la ciudad de Cuenca, en la segunda mitad del siglo XX, con Marco Tulio Erazo, un ingeniero en minas, y geólogo ecuatoriano que nació en Riobamba, pero que residió muchísimos años hasta su muerte en la ciudad de Cuenca. Fue profesor de ingeniería civil en la Universidad de Cuenca, profesor de ingeniería civil de la Universidad de Cuenca, y con él va a surgir y se va a desarrollar la geología en el caso de Cuenca y el Azuay. Lamentablemente la geología todavía no está muy desarrollada, pero en la ciudad de Cuenca como en el Ecuador, pero cada vez desde 1950 hasta la actualidad, estos 70 años, sí ha habido un cierto desarrollo y cada vez hay más ingenieros civiles, ingenieros agrónomos, ingenieros en minas, que se han ido especializando en lo que es la geología. Entonces, esperemos que cada vez las universidades ofrezcan cursos, maestrías e ingenierías en geología. En Quito, en Loja,
en Quito, en Loja, en Guayaquil, sí hay la carrera de ingeniería en geología en el caso ecuatoriano. Loja tiene su propia ingeniería geológica. En Guayaquil también hay ingenieros geólogos, en Quito también hay ingenieros geólogos. Lamentablemente en el Ecuador solamente tenemos ingenieros en minas, ingenieros civiles o ingenieros agrónomos, pero nos hace falta la carrera de pregrado, de tercer nivel de ingenieros geólogos. Eso no tenemos en el Azuay, ¿ya? Lo que sí tenemos es gente que ha hecho maestrías en geología, pero no tenemos ingenieros geólogos de base en el Azuay. Y eso es un problema para el caso del Azuay y del Austro Ecuatoriano. Bueno, más del Azuay, porque en el Austro sí tenemos a la Universidad Técnica Particular de Loja y en la ciudad de Loja sí tenemos ingenieros geólogos. Pero Marco Tulio Erazo va a establecer dentro del campo de la ingeniería civil, de la ingeniería de minas en la Universidad de Cuenca, va a establecer las bases y ojalá en honor a él se cree en algún momento la ingeniería geológica, ya sea en la Universidad de Cuenca, en la Universidad de la Azuay, en la Universidad Politécnica Salesiana, etcétera, los ingenieros geólogos. En el caso de la Universidad de Cuenca, se reinauguró el Museo de la Universidad de Cuenca y ahí tenemos una muestra, ¿sí? Una colección de Marco Tulio Erazo sobre la geología en este museo importante, ¿ya? De la Universidad de Cuenca, que está en la 12 de abril y Solano. Entonces, importante este personaje que hay que rescatarlo para los azuayos, para los cuencanos, Marco Tulio Erazo. Y después ya en el siglo XX, pues España, Estados Unidos, Kenia, Argentina, Australia, el mundo ya comienza a tener ya una mayor especialidad en lo que es la geología, ya surgen los ingenieros geólogos, porque antes del siglo XIX, del siglo XX, lo que había en el mundo, en Europa, en las principales universidades del mundo, lo que habían eran científicos naturales, naturalistas, gente apasionada por las ciencias naturales que tenía su especialidad en geología, especialmente en las universidades. Pero ya a lo largo del siglo XX en el mundo entero y especialmente en el mundo hispanoamericano y americano también, pues cada vez ya va a surgir dentro de las universidades lo que es la ingeniería geológica. Entonces ya eran geólogos y después los geólogos a lo largo del siglo XX ya se fueron cada vez más especializando y eso vamos a revisar luego. Tenemos en el caso español también la Sociedad Geológica de España y un personaje muy importante, geólogo y paleontólogo de la Sociedad Geológica de España, que en 1941 nace Juan Antonio Vera Torres. Juan Antonio Vera Torres, un importante promotor y miembro de la Sociedad de Geología de España, la Sociedad Geológica de España. Ya de ahí también tenemos a Donald Johanson, paleoantropólogo y geólogo de Estados Unidos. Tenemos a Richard Leakey, un paleontólogo, arqueólogo y ecólogo de Kenia. Tenemos a Zulma Nélida Brandoni de Gasparini en Argentina, paleontóloga y también conoce ciertos aspectos básicos de la geología. En España también va a surgir Francisco Javier Ayala, un ingeniero en minas, geólogo y ambientalista español, también es importante para el desarrollo de la geología en España, Francisco Javier Ayala. Para el mundo hispanoamericano, latinoamericano y americano, Francisco Javier Ayala es fundamental, ingeniero en minas, geólogo y ambientalista. Entre 1950 y 2013 vive Mike Morwood, arqueólogo y paleontólogo de Nueva Zelanda, de Australia y la Oceanía, el continente, digamos, sí, en Oceanía prácticamente, en Nueva Zelanda y Australia, que investigó el hombre de Flores, Mike Morwood. José María Bermúdez de Castro, un paleontólogo y científico español. José Luis Arzuaga, asimismo, la paleontología es una rama de la geología y está muy relacionada con la geología, que es español, José Luis Arzuaga. Lee Rogers Berg, paleontólogo y arqueólogo de Estados Unidos y que investigó sobre el Homo naledi en Kenia. Lee Rogers Berg, que nació en 1965. Entonces, aquí ya van a surgir bastantes paleontólogos que también están relacionados con la geología. Y llegamos prácticamente a lo que es la actualidad,
¿sí? Que es muy importante en la actualidad dentro de los campos de la geología. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, tenemos el proyecto del megaterio en la Universidad de la Península de Santa Elena, ¿sí? Que se ha investigado con Eric López Reyes y Johnny Villón. Eric López Reyes y Johnny Villón del proyecto Megaterio en la Universidad de la Península de Santa Elena. Seguramente dentro de este equipo están muchos geólogos dentro del proyecto del Megaterio. También tenemos un geólogo muy importante, geoquímico, alemán, pero que reside en el Ecuador, que es Teófilos Toulkeridis. Sí, difícil pronunciar estos nombres de extranjeros, de otros idiomas, y peor de los alemanes, es más difícil. Teófilo Toulkeridis. Difícil, ¿no? Geólogo químico y paleontólogo de la ESPE, ¿sí? De la Escuela Politécnica del Ejército, este alemán importante. Y la ESPE en Quito y en el Ecuador ha desarrollado mucho lo que son las ciencias de la Tierra, las ciencias de la geología. También tenemos el proyecto del dinosaurio, del Yamanasaurus, encontrado en Paltas, en el cantón Paltas, en Loja, y que ha sido investigado por un equipo científico de alemanes y de ecuatorianos, el proyecto del dinosaurio Yamanasaurus de la Universidad Técnica Particular de Loja. Entonces, la Universidad Técnica Particular de Loja sí tiene desarrollado lo que es la ciencia, la geología, muy importante. También tenemos, bueno, esto de aquí está relacionado con la parte de arriba de las diapositivas, que aquí me he equivocado, y voy a colocarlo para una mejor, para no, que no se equivoquen ni yo me equivoque. Aquí tenemos, ya, en Galápagos, la ESPE también ha encontrado el bosque petrificado en Galápagos, asimismo como hay el bosque petrificado de Puyango. En Loja, también en Galápagos se ha encontrado un bosque petrificado por la ESPE de Quito. Con la área de geología han encontrado Teodófilos Toulkeridis, que ya mencioné, este alemán, el bosque petrificado en Galápagos. Bueno, también tenemos a Tamara Cristina Briceño Sarmiento. Tamara Briceño Sarmiento, ingeniera en Geología y Minas de la Universidad Técnica Particular de Loja, máster en Recursos Minerales y Riesgos Geológicos, que dirige la Ingeniería Geológica en la Universidad Técnica Particular de Loja. Tamara Cristina Briceño Sarmiento, una importante geóloga que dirige la carrera de Ingeniería en Geología de la Universidad Técnica Particular de Loja. Tenemos a Nahum Méndez Chazarra, geólogo y astrogeólogo español del siglo XXI. Nahum Méndez Chazarra, geólogo español, ¿sí? Entonces búsquenle en internet a Nahum Méndez Chazarra. También otro de los divulgadores científicos más importantes es Guillermo Prados. Si ustedes entran a YouTube y buscan a Guillermo Prados, si es que quieren ya conocer lo que es la geología a profundidad con un especialista en geología, acuérdense que yo lo que les dije al inicio es que yo no soy especialista en geología, lo que yo soy más bien soy un educador de todas las ciencias sociales y naturales. Entonces, desde mi perspectiva, yo creo que si ustedes necesitan ya un especialista en geología que sabe de lo que está hablando más a fondo, es Guillermo Prados. Es un geólogo y divulgador científico del canal de YouTube Geological Legacy, ¿sí? Aquí está, les voy a señalar. Este de aquí es Guillermo Prados, geólogo y divulgador científico del canal de YouTube Geological Legacy. No sé cómo se pronuncia en inglés, pero en español lo pronuncio como Geological Legacy, de la Universidad de Salamanca, Guillermo Prados, que tiene su canal y hace divulgación científica especializada en geología. Sí, si ustedes quieren algún especialista ya en YouTube en geología, tienen que dirigirse al canal de Guillermo Prados, Geological Legacy en España.
de España, perdón. Bueno, y esto es lo que ha sido la historia de la geología. Digamos que recuperando algunos geólogos, he investigado un poquito lo que es la historia de la geología o los geólogos en la historia mundial y cómo se ha ido desarrollando la historia de la geología. Entonces, los de ciencias sociales, los que somos de ciencias sociales, los que provenimos y tenemos una formación de base y de maestría en ciencias humanas, en ciencias sociales, un campo de nosotros es la historia. Yo soy psicólogo y tengo una maestría en desarrollo local, como ya les dije al inicio, pero dentro de estos campos de las ciencias sociales, de las humanidades, un tema importante es la historia de la ciencia. Y lo que hemos hecho aquí en este momento, hemos viajado a través del tiempo en la historia, dando los principales nombres de los geólogos. Porque lamentablemente muchos de los geólogos, de los científicos naturales, no hablan de la historia de la ciencia. ¿Sí? Hablan de cosas mucho más técnicas, ya de su propia especialidad, desde las matemáticas, desde la investigación estadística, matemática, cuantitativa de la geología. Y lo que yo estoy aquí haciendo es más bien haciendo una divulgación de la geología desde el punto de vista cualitativo, desde el punto de vista de la investigación histórica, ¿ya? La historia de la geología, la historia de la ciencia y la historia de la ciencia geológica, de las ciencias naturales. Entonces, desde ahí es mi mirada y mi aporte a YouTube, ¿sí? A los seguidores en YouTube, desde esa mirada de la historia de la geología, ¿sí? Entonces, por eso es que he mencionado a todos los que están ustedes aquí, y ya si es que ustedes quieren profundizar en lo que es ya la geología, ya tendrán que revisar a cada uno de ellos en todos sus libros, sus publicaciones, el internet, etc. Y aquí está uno de los geólogos más importantes del mundo, Alfred Lothar Wegener, Alfred Wegener, alemán, que nació en 1880 y falleció en 1930, que revolucionó con su teoría de Pangea y la teoría de la deriva continental. La teoría de la deriva continental y de los movimientos de las placas, ¿sí? de la Tierra, y que él demostró con muchas cosas. Pueden buscarle a él la biografía de Alfred Lothar Wegener, que planteó la teoría de Pangea y la teoría de la deriva continental, una de las más importantes de la historia de la geología, y sus aportes de Alfred Wegener. Otro de los importantes científicos de la geología, espeleólogo y vulcanólogo, es Harun Tassiev. Harun Tassiev, que vivió entre 1914 y 1928, y eso permitió el desarrollo de la geología a lo largo del siglo XX y, por supuesto, a inicios del siglo XXI. Un polaco que también residió en Francia. Y aquí está el canal que yo les recomiendo, de Guillermo Prados, geólogo y divulgador científico, de Geological Legacy de la Universidad de Salamanca en España, Guillermo Prados, ¿ya? Entonces son personajes que ustedes tienen que profundizar y conocer para que quienes quieran aprender sobre geología desde el punto de vista de la divulgación científica, pues accedan a estos personajes. Y aquí está, en cambio, lo que es las especialidades de la geología. Antes del surgimiento de las ciencias naturales, teníamos filósofos, matemáticos, físicos, que han apostado al desarrollo de las ciencias naturales. Después de las ciencias naturales se especializan en la geología, que es lo que revisamos en la historia. Y ahora, en el siglo XX, y con mucha más fuerza a mediados después de la primera mitad del siglo XX, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX y de los inicios del siglo XXI, cada vez hay especialistas ya, no solamente de las ciencias naturales en geología, sino que ahora hay geólogos especializados en ciertas subáreas de la geología. Acuérdense de lo que revisamos al inicio. Al inicio les había dicho que ¿dónde estaba?
las variables que estudia la geología son el tiempo geológico, los minerales, los hidrocarburos, las cavernas, las aguas subterráneas, los volcanes, los terremotos, las placas tectónicas, el cambio climático, que son campos de especialidad de la geología. ¿Sí? Son variables o componentes de la geología. Entonces, había quedado pendiente mencionar cuáles son ahora los especialistas de geología que estudian cada una de sus componentes o variables. Entonces, como ahora ya hay geólogos, ingenieros en geología, los ingenieros de geología se están especializando en algo más específico. Se especializan en temas bastante puntuales y por lo tanto cada vez hay mayor especialización de la ciencia. Entonces, por ejemplo, hay la geología histórica que estudia la evolución de la Tierra, la historia de la Tierra. La paleontología que estudia los fósiles. Tengo yo una conferencia que les invito, si es que quieren profundizar un poquito más lo que es la paleontología, les invito a mi conferencia ¿Qué es la paleontología? Tengo la conferencia ¿Qué es la paleontología? En mi canal en YouTube. También hay los especialistas de geología ambiental que estudian los ecosistemas desde el punto de vista geológico. El ambiente desde el punto de vista de la geología. La vulcanología que estudia los volcanes y otros componentes, la vulcanología. Habría que ver y hacer después algunas conferencias específicas de divulgación de lo que es la vulcanología. La hidrogeología, hidro es agua y geología es el estudio de la tierra. Entonces, cómo la geología se mezcla con la hidrología con la geología. Entonces, la hidrogeología. La sismología que estudia los terremotos, los sismos, ¿sí? La sismología, que es un campo de especialidad de la geología. La cristalografía también es otro de los campos importantes que habrá que profundizar. La espeleología también es otro campo que ya mencioné que se habla. La cristalografía estudia los cristales. La espeleología estudia las cuevas, las cavernas y sus componentes, digamos así. La mineralogía que estudia los minerales. La astrogeología que estudia los astros, la luna, el planeta Marte, principalmente la luna y el planeta Marte estudian lo que es los componentes geológicos, los materiales, los minerales de Marte, de la luna, y ahora se está desarrollando muchísimo con las eras de la carrera espacial, con la NASA, con las corporaciones astronómicas, las instituciones astronómicas similares a la NASA en Europa, en América del Sur, etcétera. Se está estudiando en España también lo que es la astrogeología, cómo estudiamos la luna, los planetas del sistema solar desde el punto de vista geológico, la astrogeología. Y bueno, un pocotón de otras especialidades que uno a veces ni ha escuchado, pero que surgen. Entonces son los campos de especialización de la geología. Entonces, esta ha sido mi conferencia de divulgación básica de introducción a lo que es la geología desde el punto de vista de las letras, de la historia, de la investigación cualitativa. Mi especialidad es la investigación cualitativa y por lo tanto, y las humanidades, las ciencias sociales, pero cada vez me he ido explorando lo que son las ciencias naturales, la historia de las ciencias naturales, y desde esa mirada hemos desarrollado esta conferencia, que es la geología, ¿qué es la geología? Entonces, un tema muy importante para que ustedes conozcan, y si es que después ya quieren ya especialistas que conozcan desde las matemáticas, desde los números, desde la física, ¿sí? Desde lo que es ya las matemáticas aplicadas a las ciencias naturales, pues ahí ya pueden investigar otros canales de especialistas en geología desde el punto de vista matemático, geométrico, de números, de investigación cuantitativa. Mi mirada siempre es desde el punto de vista, por lo general, cualitativo, ¿sí? Por lo general, mi punto de vista de estos temas es desde la mirada histórica, desde la mirada cualitativa. Con esto, amigos y amigas, me estoy despidiendo. Visiten mis redes sociales, escríbanme al WhatsApp si es que tienen sugerencias. Ustedes ven en pantalla mi WhatsApp, mi número de teléfono en el Ecuador es el 593-995-3842-75. Y por supuesto, no se olviden de las diferentes conferencias que están relacionadas con esta de aquí, lo que es todos los temas que hemos abordado y que tienen ustedes en mi canal en YouTube.
sobre divulgación, sobre investigación, sobre educación, sobre psicología y sobre educación, ¿sí? Lo que es la divulgación de las ciencias naturales, lo que es la divulgación de las ciencias sociales. Bueno, cuídense mucho, un agradecimiento y estoy siempre a las órdenes. Su servidor, Elvis Orellana Espinosa.